Bienvenidos, nuevo capítulo de esta segunda temporada de Sentido Común. Oye, se me fueron, como que se me cruzaron ahí unos cables, porque ha pasado tanta cosa. Estábamos conversando además fuera de cámara porque hay mucho que conversar y obviamente hacemos el análisis semana a semana con ustedes, que es lo más importante, pero fuera de cámara hay conversaciones que son más importantes, a veces más entretenidas. Estamos con Fernando San Román de Regionalista Diario. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Juan Andrés, muy contento de estar nuevamente aquí en Sentido Común, el análisis, el debate, la conversación, las entrevistas. Hay harto que comentar en el tema presidencial, ya se empieza a calentar el ambiente. También a nivel local hay hartas novedades sobre el exalcalde Jonathan Velázquez. Le está saliendo muy caro a la ciudad ese episodio en el que estuvimos durante los últimos años. Lo vamos a estar conversando también en esta oportunidad. Así es, obviamente vamos a estar desmenuzando lo que fue este primer debate por televisión abierta, donde estaban todos los candidatos, así que vamos a ver quién resultó con mayores ventajas. ¿Cambiará eso de alguna forma el sentido del voto para muchos? ¿Habrá indecisos que todavía no han decidido el voto? Cristian Reyes de Diario Antofagasta, ¿cómo está? Hola Juan Andrés, muy bien, muy contento de estar nuevamente en este espacio y en una fecha tan importante que estamos ya viviendo el mes de septiembre, es una época en la cual hay fechas bastante importantes, tanto lo que es relacionado con las fiestas patrias, además que se vienen Claro, ya prontamente. empezamos con el ambiente 18. Yo creo que Chile ya está así, o está a punto de apretar la tecla 18 activado. Bueno, ojalá que exista, por supuesto, también harta responsabilidad. Hay muchas fondas o puntos de celebración que están lejos, así es que ahí el problema no es cómo se llega, sino cómo se regresa. Hay harto riesgo, así que, yo diría preferir dejar el automóvil en casa y utilizar las aplicaciones para ocupar gente, autos de rentados, ¿no? Por Ya sea supuesto, Indra y todo esto. la recomendación a todas las personas que ven el programa siempre es celebrar con mucha moderación. Y este es un mes importante, ¿ah? Porque es un mes donde se van a tomar muchas decisiones. El mes de septiembre muchas personas a lo mejor van a decidir también cuál va a ser su votación en esto que se nos viene ya, que está cada vez más cercano, que va a ser la elección tanto presidencial como parlamentaria. Y estuvimos hace poquito además con lo que fue el primer debate televisado de todos los candidatos, que estuvo bastante entretenido, que sin duda que va a ser un tema que vamos a desmenuzar y conversar acá como Oiga, país. y en la inauguración de las ramadas seguro van a estar todos los candidatos ahí dándose codazos para aparecer en la foto y con las agrupaciones. Cada uno tiene también como sus agrupaciones. Usted sabe que, por ejemplo, Videla tiene su agrupación de ramadero, como su favorito. Otros tienen otras y así. Oiga, vamos de derecho, vamos al grano en lo que pasó con el debate presidencial el día de ayer. ¿Cómo vio a los candidatos? ¿Quién cree usted evaluaría que salió fortalecido y quién salió más debilitado de este debate, Fernando San Román? Bueno, primero creo que es una buena oportunidad para que la gente pueda conocer también el desempeño, cómo se desenvuelven los candidatos con un formato de debate. Qué bueno que hayan estado todos los candidatos, los 8, porque es importante que todos tengan cabida. Y yo diría que creo que Harold May Nichols aprovechó bien el debate como para mostrarse, para darse a conocer. Ahora bien, ¿qué tanto incide un debate televisivo en el voto final? Los expertos dicen que no tanto, No, 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 que la claro. aguja no se mueve tanto con un debate. Más bien hay otros factores que determinan el resultado definitivo en una elección. Sin embargo, creo que Harold May Nichols aprovechó bien la tribuna. Por otro lado, me llamó harto la atención, Marco Enrique Ominami estuvo muy virulento, muy con una animadversión contra la candidata Janet Jara. Ahora yo creo que la tenía prometida a Meo también, po. Y como también es tan cercano a Jadwe, ¿cree usted que puede tener esa incidencia? Mira, puede haber varios factores. Alguien comentaba eso en redes sociales hoy día. También que está molesto Meo porque no pudo estar en estas primarias, pero bueno, Meo no era parte de la coalición, entonces mal podría alguien creer que tenía como derecho a ser parte de una primaria. Si usted me preguntan a mí, yo creo que las primarias siempre hay que abrirlas lo más que se pueda. Y a mí no me hubiera parecido malo que él entrara a la primaria. Pero tampoco es como que él tenía derecho a estar en la primaria. Él era un candidato outsider, sin partido político. Esta es su quinta candidatura. Entonces tampoco es como que él necesariamente iba a ser considerado en esta primaria. Entonces, desconozco cuáles son las motivaciones de Meo para actuar de manera tan virulenta, pero yo creo que de repente agotó un poquito eso.
Yo creo que también a mí me llamó la atención la transformación de Evelyn Matei, que venía de relanzar su candidatura y obviamente los equipos ahí como que se notó el trabajo. Estaba ultra peinada, maquillada, le cambiaron la ropa y estaba sonriente. ¿Se fijaron en eso? Era otra persona, así como muy positiva todo el rato, como que no quería pelear, estaba con una mirada de futuro. Ojo que mandó hartos mensajes también a los ex de la Concertación. En algún momento dice que va ella comandando un auto donde mira a un lado por la izquierda y otro lado por la derecha, pero todos unidos hacia un mismo fin, a un mismo camino. Me llamó la atención esa transformación. Pero después dobla para la derecha, sí. No, no, en ese momento obviamente tendrá que hacerlo. ¿Y a usted qué le llamó la atención, Cristian Reyes? Bueno, estuvo bastante entretenido el debate, pero sí hay que decir que hubo bastante agresividad, especialmente por parte de los candidatos hombres. Se puede decir que fue ahí como hubo bastante discusión entre los distintos candidatos, pero aún así me parece que fue un espacio bastante entretenido, especialmente porque se daba la oportunidad que los candidatos se pudieran interpelar y hacer preguntas entre ellos. No hubo quizás tanta intervención de los periodistas. Y eso lo agradeció bastante Sí. quienes estaban viendo el debate. Fue Ahora, realmente debate, porque otras veces son como preguntas, pero no hay como posibilidades que se puedan contrastar las ideas. ahora coincido con Fernando en que efectivamente, si se pudiera decir quién salió beneficiado, fortalecido por este debate, sin duda que son las candidaturas que están con menos nivel de conocimiento, porque tuvieron esta instancia para poder darse a conocer. Y en este caso, Harold May Nichols precisamente aprovechó bastante bien esta instancia para poder mostrar su presencia e incluso las propias estadísticas, las redes sociales, por ejemplo, la búsqueda en Google o lo que fueron las redes sociales como X, mostraron que finalmente fue uno de los más buscados. Y también él aprovechó la oportunidad de no entrar en esta dinámica de discusión que se dio entre algunos candidatos que fue bastante... Sí, fue como el que se mostró más caballero, como más fair play, y como tú dices también, ¿sabes qué? También rescato que era más propositivo, ¿cierto? Más propuesta, ahondó en temas que no siempre se ahondan, como por ejemplo los temas de salud mental y cómo a través del deporte, obesidad, y tenía buenas estadísticas en ese sentido, y por otra cosa también el tema de regiones. Como él siempre habla del norte y Antofagasta y el trabajo que ha desplegado también en distintas comunas. De hecho, mencionó a Antofagasta, ¿no es cierto?, lo que fueron sus estudios acá en Antofagasta, el Colegio San José. Y hubo otros temas llamativos. Además, cada candidato se podría decir que fue medido en este sentido de que se dedicaron un poco a pegarle al que está inmediatamente adelante en las encuestas. Al menos uno veía, por ejemplo, Parisi estaba muy concentrado en Evelyn Matei. Por otro lado, estaba los candidatos, por ejemplo, como Marco Enrique Ominami, que él estuvo en una dinámica, se podría decir, bastante más confrontacional con Janet Jara. Más incluso que, si bien en un momento también tuvo se podría decir un cruce con José Antonio Kast, pero él concentró más sus esfuerzos en la crítica a Janet Jara, que fue quizá uno de los aspectos llamativos del debate. Y otro aspecto creo que fue bastante llamativo fueron los usos de los tiempos. Hubo algunos candidatos que se le acababan rápidamente a sus segundos y después no podían opinar o solo podían levantar la mano. Y hubo temas, por ejemplo, en los cuales algunos no parecía que como que miraban al otro antes de levantar la mano. Hubo, por ejemplo, una consulta que hicieron los periodistas respecto a quién de los candidatos tenía armas en su casa. Y ahí como muy así, pero como tímidamente José Antonio Kast levanta la mano, entonces confesando en cierta forma que él sí posee un arma en su casa. Yo creo que eso es uno de los temas que fueron más llamativos de este debate. ¿Sabes lo que yo extrañé? Sí, y eso en todo, es las propuestas a las regiones. Como usted decía, solo Harold Magnícola tangencialmente lo toca, pero no hablan de los territorios, ¿ah? Yo siento que falta mucho eso. Por ejemplo, deberían haber hablado más profundamente de todo lo que sufrimos acá en la zona norte, porque se habla de la frontera norte y cómo reforzarla, pero no se habla de los impactos, lo que sufre la gente acá, ya sea, por ejemplo, en temas habitacionales, en temas de servicios de salud, en tema educacional, donde obviamente la migración la vivimos de otra manera. Los trabajos y las apuestas también, yo creo que hacia el territorio deben reforzarse y yo creo que eso fue lo que más se extrañó. Van a pasar días, seguro que vamos a seguir hablando de lo que estaba pasando allí con los candidatos presidenciales, que seguro van a estar
dándose otra vuelta, girando, pero también las visitas son bastante express. Yo diría que hay que darse sus tiempos para estar en los lugares, conversar con la gente, estar con los dirigentes del territorio. Hay, usted sabe, mucha gente que lleva años trabajando acá y sabe en realidad a ciencia cierta lo que acá se vive. Sí, JP, yo ahí decir solo una breve reflexión como para cerrar el punto. Yo llamaría a la gente a tener cuidado y a ser muy reflexivos y reflexivas a la hora de escuchar las propuestas, porque es fácil proponer cualquier cosa. Claro. Y acá escuchamos a candidatos como Kaiser, el mismo Kass, Parisi, que me parece muy populista, proponiendo que poco menos que van a minar toda la frontera con minas antipersonales, minas antitanque. Y eso, digámoslo, eso no se puede hacer. Y ningún candidato que gane la presidencia lo va a hacer. Eso es populismo barato para llamar la atención y para que algunas personas que van a verse impactadas por esa propuesta, ¡oh, qué bueno!, le den el voto, pero eso no va a ocurrir. Entonces, no caigamos en esas triquiñuelas baratas de algunos candidatos que están siendo demasiado populistas y jugando con el miedo y con la rabia y la molestia que legítimamente puede tener la gente por una serie de problemas que estamos teniendo hoy día, principalmente en el norte. Al igual que los 6.000 millones de reducción en el gasto público que promete Kass, que también fue emplazado, finalmente no respondió de dónde iba a sacar, y si eso, ahí Evelyn Matei anduvo bien en enfrentarlo, de decirle si iba finalmente a recortar desde el ámbito social, porque de otra manera era imposible. Y también viendo ahí también los pagos de la PGU. Bueno, hay tantos temas que seguro lo vamos a estar hablando, pero debemos avanzar. Y esta semana estuvo bien movida acá, especialmente por alguien que no deja de aparecer en los medios, a pesar de que ya no está en el cargo público, aunque en su vida cotidiana se ve que solo siempre está como acariciando su gato, poniendo discos, pero dejó hacia atrás una cola que grande. Nos referimos a Jonathan Velázquez, que nuevamente fue tema de conversación, de debate en el último consejo. Obviamente se generó polémica porque la municipalidad nuevamente debe pagar y desembolsar dineros por problemas que él dejó. En este caso, un caso de acoso sexual y laboral en contra de una funcionaria, una subalterna de su círculo más cercano. Él llega a un acuerdo prejudicial y es el municipio finalmente quien tiene que pagar. Ahora lo que uno no entiende es por qué el municipio debe, con el dinero de todos los antofagastinos, pagar los errores tan personales como en este caso, como un acoso sexual del exalcalde. Bueno, se debería, como mínimo, creo que uno esperaría que esta ex autoridad sea de su bolsillo que esté pagando estas indemnizaciones, porque realmente genera bastante molestia en la ciudadanía, y de hecho así lo expresaban muchos antofagastinos en las distintas redes sociales, por ejemplo, en la cual expresaban su molestia indicando por qué nosotros tenemos que pagar de nuestros bolsillos los errores que cometió esta ex autoridad, que fue Jonathan Velázquez, y especialmente por temas tan graves que son personales en este caso, porque estamos hablando de un caso, de una denuncia por acoso sexual en contra de esta ex autoridad, y finalmente es la municipalidad, todos los vecinos de Antofagasta quienes deben pagar. Y lamentablemente, debido a la gran cantidad de situaciones irregulares, no olvidemos que estamos hablando de un político que fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por abandono de deberes y falta de la probidad. Por lo tanto, no nos extrañemos de que eventualmente vamos a continuar teniendo más información al respecto, claro, a este personaje. Claro, lo que tú decías va en 228, pero se proyectaría que podría llegar en corto plazo a 240 millones que ya desembolse la municipalidad. ¿Qué te parece, Fernando, lo que sigue generando Jonathan? Y cómo no solamente se daña el no avanzar en la infraestructura, no avanzar en una serie de cosas, sino que además dejar otros problemas, otras colas. Bueno, la sombra de Jonathan Velázquez le sigue pesando a la comuna de Antofagasta. Le está costando muy caro a la ciudad haber tenido un alcalde de esa calaña, digámoslo así. Porque no sé de qué otra manera describirlo. Un personaje que deja mucho que desear, un personaje que ha desprestigiado más aún de lo que ya estaba la política en Antofagasta por casos que hemos visto en los últimos años con exalcaldes o exalcaldesas. Le está costando caro a todos los vecinos y vecinas porque es plata de la municipalidad, como ustedes bien lo han dicho, y además el hombre
no da la cara, no hace ninguna autocrítica, sigue poniendo musiquita, se las da de DJ, sigue ahí con el gatito haciendo sus live y ni siquiera un mínimo de mea culpa, de asumir, de decir, ¿sabe qué? Podemos habernos equivocado. Bueno, uno asume cuando comete errores. Todos podemos cometer errores, pero estos son errores graves que le están costando caro a Antofagasta. Quedó inhabilitado por suerte por 5 años porque, y aquí otra reflexión, lamentablemente todavía hay gente que le cree a este personaje. Qué bueno que funcionó la institucionalidad, qué bueno que hubo un grupo de concejales que fueron valientes, se atrevieron a presentar una denuncia en el Tribunal Electoral Regional y qué bueno que las instituciones funcionaron y lo inhabilitaron por estas graves acusaciones de abandono de deberes. De lo contrario, capaz que alguna autoridad, capaz que alguna persona lo hubiera elegido como diputado si él se hubiera postulado a un cargo nuevamente. Bueno, vamos a estar detallando todo eso en el siguiente bloque. Vamos a detenernos, vamos a ir a la pausa y luego vamos a estar hablando con Waldo Valderrama, concejal, que seguro vamos a tocar este tema y otros que también lo mantienen a él mismo en el ojo del huracán. Viene a contar su verdad, a conversar con nosotros, se atrevió también a venir al estudio de Sentido Común, así que vamos a la pausa y regresamos. Retomamos segundo bloque de Sentido Común en esta segunda temporada. Agradecerles a todos. Llevamos miles de reproducciones. Ya superamos el 1.000.000 de reproducciones de lo que fue la primera temporada entre todos los medios. Hacemos obviamente hay un trabajo de eco entre todos. Así es que estamos uniendo fuerza. A pedido también de la gente, vamos ahora a crear también un canal de YouTube especial solo para el programa, donde usted también va a poder encontrar ahí todos los capítulos. Así es que agradecerles también, obviamente, que siempre nos estén viendo a través de las diferentes redes sociales y plataformas. Gracias por estar ahí siempre. Y como les decíamos antes de ir a la pausa, está con nosotros el concejal Waldo Valderrama, a quien le agradecemos primero que todo que se dé el tiempo y venga a conversar con nosotros acá. Pues. Sí, muchas gracias por la invitación y pues siempre disponible para conversar con la prensa. Waldo, estábamos antes de irnos a la pausa conversando de la situación del alcalde Jonathan Velázquez. Y todo este sinnúmero de gastos, ustedes acaban de aprobar de forma unánime recursos que son para un caso de acoso sexual. ¿Cuáles son los rebotes que han quedado todavía y que a lo mejor podrían venir otras situaciones donde el municipio está desembolsando dinero para pagar los errores de Jonathan Velázquez? A ver, primero que todo vamos a alcanzar alrededor de 240 millones de pagos en juicios laborales y este acoso sexual, que también está en sede laboral, por razones de decisiones que tomó Jonathan Velázquez en este momento. Estamos hablando de persecuciones, de despido injustificado, en este caso acoso sexual. Ahora, el debate interno dentro del Consejo también ha sido, ¿debemos o no debemos pagar eso porque son recursos de todos los antofagastinos? Pero resulta que hay vulneración de derechos de trabajadores. Y ahí, como el Consejo, hemos definido que a los trabajadores no debemos seguir perjudicándolos después de haber vivido esta mala experiencia por haber sido o perseguido o expulsado o acosado derechamente. No solamente acoso sexual, también hubo acoso laboral, hay varias demandas de eso. Y hemos decidido ir aprobando estos recursos. Lo que sí hemos pedido a la administración es que estudie la forma de, por ejemplo, en este caso de acoso sexual, que no tiene nada que ver con la razón de trabajo, su labor de como ex alcalde, como jefe, que se haga un juicio de cuenta y se restituya esos recursos por parte de Jonathan Velázquez al municipio, porque eso sí que no tiene nada que ver. Otro caso de laborales puede haber sido conflictos, de autodespido, qué sé yo, podrá considerarse como parte del municipio de ejercicio del cargo, pero acoso sexual por ningún motivo. Waldo, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer desde tu punto de vista como concejal, como parte de un cuerpo colegiado, pero también con tu liderazgo, tu rol, de lo que lleva el alcalde Sacha Rasmilik en estos primeros meses de su gestión? Primero que todo hay que reconocer que como estaba el municipio, a cualquier alcalde que hubiera llegado le hubiera costado. Y eso, primero que todo, un reconocimiento de eso. Pero lucirse tampoco hubiera sido tan difícil. También estaba la vara muy baja. Lo podemos tomar de los dos lados. Sin embargo, claro, hay temas que no hemos coincidido todo con nuestra administración, pero tampoco, claro, tú dices muy bien, que está la vara muy baja, entonces compararlo con la administración anterior no es una gran meta haber subido mucho. Aún tenemos problemas de barrio de la calle de la ciudad,
Se nos viene nuevamente el tema del contrato de recolección, el cual tengo entendido que no están las bases listas, pero no hemos tenido los mismos conflictos que tuvimos con Jonathan Blasque en su momento. ¿Cuál de los concejales que presentaron este requerimiento al Tribunal Electoral, ¿no es cierto?, para lo que fue esta destitución y inhabilitación del exalcalde Velázquez por abandono de deberes, falta a la probidad? Sin embargo, esta fue una sanción política, pero se espera también que la justicia penal también presente algún tipo de avances respecto a este caso, especialmente porque dentro de esta acusación que hicieron los concejales habían hechos bastante graves que incluso podrían tener relación con corrupción directamente. De hecho, a ver, bueno, en sede penal ya tiene un caso, que el caso de Karina Yoma, de Catherine Yoma, que lo lleva la hermana Karina Yoma. Pero claro, dentro del informe del TER, de hecho, el Tribunal Electoral manda 3 puntos de la acusación de los 12 aprobados para la destitución de Jonathan Blasque y inhabilidad. Hay 3 puntos que el Tribunal Electoral lo manda a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado porque podría ser delitos. Y eso se le pide finalmente a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado que investiguen al respecto y en caso de que corresponda justamente formalizar al exalcalde Jonathan Blasque. Ahora dependerá de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado si persiguen penalmente estos 3 puntos que el tribunal solicitó que se investigaran. En este sentido, Waldo, también, bueno, eso va a seguro seguir dando que hablar. Ahora, ¿no sientes que se actuó tardíamente? Mucha gente habló de que antes se pudo haber actuado, que había mucha irregularidad, e incluso él terminó tranquilamente su periodo. ¿No sientes que faltó fuerza, como la misma fuerza que existió a lo mejor en su momento con Karen Rojo, donde hubo un asunto coordinado mucho antes? De hecho, no fue mucho antes, de hecho fue más después. Recuerda que Karen Rojo, la presentación fue en su segundo periodo. Claro, en su segundo periodo. El Jonathan Blasque fue en su primer periodo y en un periodo que fue además más corto de 3 años y medio. O sea, yo creo que actuamos cuando tuvimos las pruebas suficientes y ya se habían cometido las irregularidades correspondientes para poder presentar. Y en ese sentido uno no se puede adelantar a las pruebas, sino que hubieron un informe de Contraloría que tuvimos que esperar que salieran, sumarios que tuvimos que esperar que salieran. Entonces eran antecedentes que teníamos que esperar que estuvieran para poder presentar esta acusación. Y por ende, como te decía recién, nosotros actuamos más antes que lo que fue Karen Rojo, que fue en su segundo periodo con irregularidades que estuvieron en su primer periodo. Waldo, buena la aclaración. Respecto a las acusaciones que se le hicieron a Jonathan Blasque que terminaron con su inhabilitación por 5 años, ¿cuáles son los hechos más graves que finalmente acogió el Tribunal Electoral y después ratificó el Tribunal? A ver, lo más grave está el uso de recursos municipales para defensas personales, está el favorecer a un empresario local, donde se ve en los WhatsApp, de hecho, ¿cómo se llama los WhatsApp? Los 9 papers. Donde claramente se gestiones en favor de un empresario que es amigo, que lo apoyó en la campaña. Bueno, el tema del vertedero es uno de los más graves, yo creo, para la salud y la seguridad de las personas que viven en el sector de la chimba. Sin embargo, no es eso. La situación del McDonald's, el arriendo irregular del McDonald's, es otro de los casos. Y ahí, ¿en qué está eso del McDonald's actualmente con esta administración? Creo que tampoco está resuelto. No está resuelto todo hoy día. Hoy día lo que corresponde hacer es que todo es propiedad municipal, que va a tener un ¿cómo se llama? Un arriendo, un uso. Exactamente, un beneficio para un privado debe ser licitado. Y eso es lo que nos pasó y eso es lo que está reclamando también Contraloría, que todo esto, todas esas propiedades deben ser licitadas para que el municipio tenga una forma transparente y abierta y concursable para que cualquier emprendimiento pueda postular. Aquí nos está negando el uso de esas propiedades para que se pueda explotar comercialmente, porque también es un beneficio para el municipio, por ende para la comunidad. Pero tiene que ser de forma transparente y no de forma exclusiva como se sancionó. Concejal, lo decíamos, disculpa Cristian, queremos ir también en tierra derecha de situaciones que lo involucran directamente a usted. También apareció en un medio nacional hace poco las observaciones que también hace la Contraloría por un contrato con el gobierno regional. Es una fundación donde usted es parte y después además es operativizado el tema del contrato, o sea, quien realiza eso es una empresa donde usted también es parte.
¿podría explicarnos en qué circunstancias se da esto y cuáles son las implicancias que podría tener? ¿Cuál es su defensa respecto de esta situación? Que son por 15 millones el convenio hecho entre la fundación y también con la empresa Norte. Son 9.700.000. Claro, Los 15 millones del proyecto. claro. En total son 15 millones. Del proyecto. Claro, y surge el problema por 9.700.000. Sí. A ver, primero que todo, Con Nuevo Norte la SPA. Contraloría hace esa contratación de hecho, pero no hace un cuestionamiento a la situación. De hecho, la Contraloría lo menciona sin hacer mayor requerimiento del gobierno regional al respecto. Lo único que observa realmente la Contraloría al gobierno regional son la autorización de 800.000 pesos para la contratación de una community manager, ¿ya? Que en su momento se le preguntó al gobierno regional, el gobierno regional aceptó. Pero eso lo hace 5 años después de realizado el proyecto. Entonces, aquí, claro, hay una frase y un párrafo del informe de la Contraloría que menciona esta situación, pero que no la cuestiona, sino que pide mecanismos para que en el futuro no suceda, pero en el momento las bases de la licitación, o sea, del concurso, porque no fue un contrato, en este caso, no fue ni convenio ni contrato con el gobierno regional. Aquí fue un concurso, un proyecto concursado, que se postuló como fundación, la cual yo también era parte, y se gana dentro de un concurso. Pero, concejal, ¿no le parece inapropiado, o puede usted pensar de manera diferente, ser como arte y parte, en el sentido que, por una parte, es parte usted de la fundación, después es parte del directorio también de Nuevo Norte, entonces sigue siendo parte, y además también yo diría que es parte porque conoce también a la gente del gobierno. Ahora, más allá de lo que usted me diga, porque con Ricardo y con todos usted puede postular, porque acá todos nos conocemos finalmente, entonces usted puede decir, oye, pero yo no era parte, pero no siente que a lo mejor en lo legal puede ser que esté ahí al filo o esté en lo que corresponde, pero ¿no sería un poco inapropiado o mal visto, por ponerle algún término? ¿No? Mira, en lo legal está todo ok. Ya. Y recordar que no fue en el gobierno regional de Ricardo Díaz, fue en el gobierno regional cuando él todavía era el intendente y era el gobierno de Sebastián Piñera cuando se gana el concurso. Ya. Así que hace la diferencia. O sea, yo con contacto con el gobierno de Sebastián Piñera no tenía. Primero que todo. Fue en ese periodo que se gana el proyecto y se gana porque fue un buen proyecto. De hecho, el proyecto terminó con una presentación en el Teatro Municipal de las 16 bandas que participaron, con un jurado totalmente independiente que seleccionó las bandas que concursaron, porque fue un proyecto de generar un disco gráfico, una discografía. ¿Está el material además, no? Sí, está el material. De hecho, estaba en Spotify. Lamentablemente hace poco se bajó Spotify porque hay Spotify para los artistas regionales, más encima los artistas tienen que pagar y no al revés, ¿ya? Como los artistas internacionales. Lo tuvimos en Spotify, el disco, es todo accesible. Y otra cosa, que no es primera vez que sale un artículo de este tema. El año pasado, también en periodo de elecciones municipales, el Radio Bio Bio también sacó un artículo. Ahora, Radio Bio Bio fue mucho más serio. ¿Usted cree que se asocia a un tema electoral? Como buscarle una quinta pata al gato. Totalmente. Y tú no eras concejal, además, cuando ocurre esto, ¿cierto? No, tampoco era concejal. Ya, porque es un punto que creo ¿A que qué también año? Remontémonos al año. Porque sí, de hecho, Contraloría lo que hace es como señalarme como con calidad de concejal en el tema. Yo ese proyecto no es postulado como calidad de concejal, no era concejal en el momento de postularse el proyecto, entonces hace una vinculación que igual es rara. ¿De qué año estamos hablando, Waldo? 2020, inicio de 2021. Ya. ¿No eras concejal en ese periodo? No. En ese periodo los concejales asumimos en junio de 2021. Sí, porque ahí se atrasaron las elecciones por el tema del COVID. Sí. Porque era tu segundo periodo, ¿no? Ese era tu primer periodo. Ahora estás en tu segundo periodo. Entonces, y ese es un proyecto, Waldo, que tenía que ver con darle como una oportunidad a los artistas por la pandemia. Exactamente. Claro, está en ese contexto. La idea del proyecto nace por una experiencia que tuvimos, mucha gente sabe que yo fui presidente de la Federación de Estudiantes en su momento, y cuando fuimos Federación de Estudiantes, en la Semana Mechona hicimos procesos de bandas locales que concursaban en el evento y se presentaban en el día final de la Semana Mechona. Recordando ese proyecto que hicimos, que también sacó a hartas bandas locales, quisimos hacer este proyecto y lo presentamos, ¿ya? Fue adjudicado,
como te digo, fue aprobado por el gobierno de Sebastián Piñera, con el consejo de la época, y se asignó esos recursos y el proyecto se ejecutó. O sea, acá, y eso es importante señalarlo, porque aquí la Contraloría ni siquiera está señalando, cuestionando que no se hayan ocupado los recursos para lo que se dijo que se ocupó. Ya. En ningún momento la Contraloría ha cuestionado. O sea, los recursos se recibieron, se ocuparon en lo que era. Hay una, como tú decías, también un producto final, Sí. un evento que se hace también. Entonces están los elementos como para decir, oye, los recursos acá están, se ocuparon. Sí. Y de hecho la Contraloría en su Claro. informe no hace ningún cuestionamiento al respecto. Waldo, Eso yo leí el saber. informe de Contraloría, de hecho me llama la atención algunos titulares de algunos medios que no tienen nada que ver con lo que el informe dice, realmente. Por eso me llama mucho la atención. Y ahí la consulta es, ¿a qué atribuyes tú que haya salido casi coordinadamente en Entre The medios. Clinic, Timeline y El Mercurio un reportaje de este tipo, de estas características, donde si bien hay un informe de Contraloría, si bien hay un tema, pero lo que dan a entender o insinúan estos medios es como que hubiera ilegalidad, irregularidades graves, que finalmente si uno lee el informe no las encuentra? ¿Qué habría detrás de esto según tu opinión? A ver, sí, nosotros, como todos saben, nosotros nos conocemos en todo el mundo, conocemos gente de Santiago, también hemos averiguado, y hubo una intencionalidad, hubo alguien de acá en Antofagasta que envió el informe y solicitó esta nota de prensa al medio. Recordar que el The Clinic cambió de dueño hace no mucho tiempo. Dio un giro. Dio un giro editorial enorme. Sí. Edgar, Jorge Edgar, si no me equivoco, se llama el nuevo dueño, que es uno de los principales financistas de la campaña de Mario Desbordes, del alcalde de Santiago. Entonces uno ya empieza a... Bueno, y tenemos confirmación de que fue alguien de acá que pidió la nota en Santiago. Y coincidentemente, como tú bien lo mencionabas, sabemos quién es también, obviamente no lo puedo decir porque arriesgo una demanda, una querella por injuria, si no tengo las pruebas, pero estamos tratando de conseguir esas pruebas para justamente hacer la querella correspondiente. Bueno, concejal, comentaba usted, ¿no es cierto?, respecto a este convenio, porque digamos no es convenio, sino que en este caso fue un fondo concursable que fue adjudicado entonces, y que se podría decir entonces que hubo un cierto uso político por parte de los medios de comunicación que han publicado esta información. A ver, claramente estamos en elecciones. La nota anterior, por el mismo caso que fue el año pasado, también fue en el periodo de elecciones municipales. ¿Ya? Ahora, como vuelvo a decir, Biobío fue mucho más serio y por eso nos generó, porque no publicó una portada tan sensacionalista y acusando cosas que no dice el informe. ¿Ya? Si ustedes pueden buscar el año pasado en Radio Biobío, van a poder ver el artículo y van a ver que no dice nada de lo que dice ahora este otro medio. Ahora, bueno, es tiempo de campaña, decía usted, son medios hoy día ligados a la derecha, con cambios sustanciales en sus líneas editoriales, pero también llama la atención, porque usted también es parte cercana al círculo de la candidata Jara, obviamente porque es de su partido. Llama la atención que cuando vino a Antofagasta estuvo también en medios más bien de derecha. Entonces, ¿por qué se habrá dado eso? ¿Quién manejó la agenda? ¿El contacto de esa agenda acá? No sé si puede ahí desclasificar algo. A ver, sí, fue algo que yo también señalé. De hecho, yo no estuve en la organización de la avenida de Nejara. No sé quién fue el responsable, no tengo idea porque no estaba en el equipo organizador de la avenida. Pero sí, también me llamó la atención esa situación. Yo me hubiera gustado con medios como ustedes o otros medios, o más medios que pudieran haber accedido a Janet y haber puesto énfasis también en las cosas regionales que Janet quiere impulsar dentro de su próximo periodo presidencial. Ahora bien, Waldo, yo creo que bueno, va a seguir avanzando esta campaña que lo veíamos en el debate, nosotros analizamos en el primer bloque el debate, se va a ir tornando quizás más sucia, y lo que vimos ayer también fueron enfrentamientos bastante subidos de tono, más que con las ideas. A ver, yo creo que con lo que estábamos conversando de mi situación, de la acusación que se hizo, esta situación de los patitos verdes, el ataque al de medio. Recordad que no es el primer caso que yo recibo intentos de funa a través de medios de comunicación o redes sociales. Se me intentó acusar de que era deudor de pensión de alimentos en su momento.
se me acusó de haber tenido vínculos, ya ni me acuerdo, con mi hermano, una situación que un invento súper Rebuscado. El año pasado sacan este tema, también este año vuelven a sacar este tema, donde no hay nada, y no hay nada que perseguir. Y no es primera, ya perdí la cuenta de cuántas veces han intentado justamente lo mismo. Mira, esta situación es algo que no debería pasar en política, ¿ya? Pero pasa, y está pasando. Y hoy día con mucho más fuerza que lo que hacía antes con el uso de las redes sociales y estos bots. Lamentablemente no es la primera, no creo que sea la última tampoco, porque pero uno sigue trabajando con convicción, con lo que uno cree y vamos a seguir adelante con la frente en alto porque aquí no hay nada. Waldo, respecto al mismo tema de las redes sociales, la desinformación, los bots, aparte del tema de Patito Verde, que es un tema nacional, Diario Antofagasta y nosotros, tanto el hashtag como Diario Regionalista, replicamos porque nos pareció un tema de interés público, descubrió y investigó que hay un personaje acá, un servidor público, entre comillas, que trabaja para el Servicio de Salud, que también propagaba y retuiteaba a Patito Verde y también se ha encargado en este último tiempo de propagar desinformación, ataques, ofensas contra personas de distintos ámbitos políticos. ¿Qué opinión te merece eso? Porque al parecer también tenemos acá en lo local algunos patitos verdes. O sea, como te comentaba recién, hay casos que me han afectado a mí, a mis colegas también, otros concejales. No olvidar el proceso plebiscitario, el primer plebiscito cuando sabían que te iban a quitar hasta la casa, que es una instalación de mentira. Esto no es nuevo, y esto ya internacionalmente se ha estudiado, o sea, hay pruebas, hoy día por eso salen páginas que chequean la información, y es muy importante que las personas también puedan revisar eso, no solamente quedar con lo que sale en una red social, contestar la información, y esto es realmente peligroso porque finalmente se elige y se terminan eligiendo personas que vienen con otras intenciones, pero usan la mentira como herramienta para poder ganar algún proceso electoral. Lo vimos, ya lo hemos visto, y lamentablemente esto se está profundizando más que disminuir. Espero que y aquí la única forma en que la ciudadanía pueda elegir es que tenga la capacidad de contrastar la información y no quedarse con lo primero que llega. Porque estos ataques de bots son masivos, o sea, te llegan cuando seleccionan a una persona que ha leído esa noticia y atacan y llegan mensaje. Y a través del cansancio y la repetición, muchas veces convencen a las personas. Waldo, bueno, profundizando además un poco en este tema de esta arista local del caso bots y este personaje, se podría decir anónimo, pero que esta cuenta es operada por un funcionario del Servicio de Salud de Antofagasta, y que genera bastante contenido y en cierta forma incluso ilustraciones que toman bastante tiempo desarrollar, y en este sentido ¿A qué hora trabaja eso usted? ¿consideras que sería necesario que se tomara algún tipo de medida por parte de una institución del Estado, teniendo que puede que haya un funcionario público que esté utilizando recursos del Estado para estar generando este tipo de contenido, desinformación? O sea, yo creo que más que solamente el caso de uso de recursos del Estado, que ya es grave, yo creo que la Fiscalía o la PDI debería crearse una unidad que persiga esta práctica, ¿ya? Porque ¿Existe el cibercrimen en todo caso? Pero el cibercrimen, esto no está catalogado como crimen. Entonces sí. no se investiga. Yo creo que falta todavía legislar mucho, ¿no? Yo creo que falta mucho legislar justamente en el tema para poder pillar estas bandas, porque finalmente son empresas que se dedican a esto. Cuando se compra, se paga. Analítica, no me acuerdo cómo se llama la empresa inglesa, Analítica, me acuerdo que se llamaba. Hechos coordinados. Había comprobado de que intervino en países completos contra ciertas políticas, plebiscitos, donde hicieron campañas y eran unos empresarios que habían pagado y contratado a la empresa para que hiciera una campaña en contra del plebiscito que se estaba dañando, un país africano. También Donald Trump en un momento fue acusado también por el uso de esta misma empresa. Entonces, es súper dañino porque finalmente no es una masividad y no es una opinión general del público, sino que hay un trabajo de convencer al público que eso es algo que realmente es masivo.
Bueno, incluso tuvimos un alcalde de redes sociales, pues, decían, ¿se acuerda que fue denominado, hizo la campaña Jonathan Velázquez a través de las redes? Y claro, ahí el llamado a la gente es a no creer todo lo que sale en las redes, también hay que informarse de medios formales, porque la gente puede subir cualquier cosa y no necesariamente, y hoy día, yo diría, a través de estos dispositivos que tenemos, es muy fácil manejar las masas y obviamente hay que siempre contrastar las ideas, no quedarse, porque a veces también la gente ve solo las ideas de su sector. ¿Te has fijado? Porque empieza a ver algo y te empieza a ver el sistema, te tira. No, hay que contrastar y ver también qué pasa con los otros sectores. Lo vimos ahí, fue una buena oportunidad de ver a todos los candidatos juntos, porque es importante que la gente pueda sacar sus deducciones. Ahora bien, ¿cómo avanzamos en nuestra ciudad, en nuestro país también, para ir limpiándonos de esto y ocuparnos de los problemas reales? Vamos a enfrentar un nuevo verano, Waldo, con el balneario municipal sin arreglar, está en unas condiciones lamentables. Yo creo que tampoco se va a terminar la chimba, estamos a septiembre, está con un problema ahí súper complejo, también además con problemas estructurales, luego de una marejada. Y también yo diría que está en abandono la playa Paraíso, que está tan cercana acá donde estamos hoy. ¿Qué te parece que se den esas situaciones, que no se hayan mostrado grandes cambios? ¿Qué es lo que cuesta para ver a Antofagasta finalmente tomar el tranco? Bueno, primero que todo, tuvimos 2 años y medio perdidos en una administración municipal que no tuvo el ancho de levantar ningún proyecto importante en el Mamini. Recuerden que yo también que se iba a pasear a los proyectos de obra del Ministerio de Obras Claro, del MOP. tratando de adjudicarse el proyecto, cuando el gran proyecto de la Chimba está retrasado justamente por su culpa. Porque él decidió no recepcionar y no ayudar al Ministerio de Obras Públicas para ir recepcionando ese proyecto y se paralizó, creo que 2 años, justamente por esa decisión. Claro, porque eran 2 etapas y se le entregaba la primera y no quería, claro, no quería la etapa, que se había planificado con la administración anterior de Cañón Rojo, 4 etapas para que el municipio fuera haciendo cargo y se presentara al uso del público. Y finalmente rechaza recepcionar algo y el Ministerio Público no tenía los recursos para seguir administrando una infraestructura, porque no es su pega administrar una infraestructura. Su pega es construir y entregar a quien nos debe administrar, que en este caso el municipio. Entonces, fue un golpe bastante duro a ese proyecto, la decisión que tomó, y una consecuencia bastante grave. No solamente en recursos, que son millones y millones de pesos que se han perdido justamente por esa decisión, sino que también al público, que no ha podido utilizar ni siquiera ninguna parte y genera bastante riesgo. Waldo, pasando un poco al tema, ¿no es cierto?, continuando con el tema municipal, ¿cuáles vendrían siendo las problemáticas que con mayor urgencia, sabemos que hay varias, pero con mayor urgencia debería abocarse la actual administración, y cuáles son aquellas que a lo mejor están quedando un poco al debe? Mira, hay temas de infraestructura en todo ámbito de la situación. Estamos hablando de espacios de esparcimiento en la ciudad, estamos hablando de establecimientos educacionales. Hoy día el problema de la matrícula no es un tema de sistema de selección, sino que es un tema de que no hay matrícula donde los niños puedan estudiar. Buena decisión la que hizo Sacha de implementar el anexo marginalia. Infraestructura. Que estuvo tirado ahí también harto tiempo. No, ahí trabajaban unidades del municipio. Se cambiaron de lugar. Infraestructura y infraestructura sanitaria. Que es la atención primaria. Waldo, ahí también, bueno, dentro de tanta deuda que tenemos, yo diría también que falta, y yo no sé si estará en los proyectos, el tema de la salud primaria, de ir viendo cómo mejorar ciertos CEFAM que yo diría ya no están dando el ancho, porque obviamente ha aumentado la población. No sé, por decirte algo, el Centro Sur tiene más de 40.000 usuarios y obviamente a veces cuesta un poco más la cobertura. ¿Qué se ha pensado? ¿Hay algún proyecto que diga que haya mejorías, a lo mejor ampliarlos, pensar en otros CEFAM? Otros CEFAM. Esa es la solución. Derechamente, de hecho, el gobierno regional va a financiar al municipio y la está ayudando técnicamente justamente para diseñar nuevos CEFAM, no solamente en el lado sur, también en el lado norte. Ya la mayoría de los centros de salud familiar están en sobrecapacidad ocupándose. Claro. Ahí también viene otro problema, que es el personal que atiende los centros, ¿ya? Y ahí hay un tema importante de poder generar mayores profesionales de la salud en las universidades públicas. Yo ahí he escuchado que la Universidad Arturo Prat de Iquique también va a abrir la Facultad de Medicina. Me parece
súper bien, porque hoy día la cantidad de médicos que salen no es suficiente para ir cubriendo la demanda. Entonces, aquí hay doble política. Sería bueno incluso hasta becas para que, porque medicina es una carrera demasiado cara, no es sostenible por cualquier familia, pero becas, si es que la gratuidad no es capaz de... Y me refiero a becas no para la pago de la matrícula, porque ya tenemos gratuidad en carrera, sino que becas para el sostenimiento diario de las personas para que puedan estudiar cómodamente y dedicarse a los estudios. Bueno, podríamos estar conversando toda la tarde con el concejal Waldo Valderrama, que le agradecemos haber estado con nosotros, dejar como siempre a disposición este medio para que vengan los concejales, sientan que es un espacio, la gente siempre está preguntando, nosotros tenemos mucha interacción, somos medios más bien ciudadanos, así que hay mucha interacción con la gente, entonces siempre es bueno venir, aclarar como lo hiciste y además poder darle a conocer a la gente el trabajo que están realizando. Así que te dejo los últimos 2 minutos para que te dirijas a la gente. 2 minutos, no necesito tanto para terminar. No, primero que todo agradecerle a ustedes, también dar el espacio, espacio que, por ejemplo, otros medios ni siquiera pidieron cuña ante la situación del artículo y publicaron igual sin cuña, que es un deber ético mínimo por parte de los periodistas. Agradezco a los periodistas que sí pidieron la cuña al respecto. Bueno, aquí yo sé que todo está bien, con toda transparencia, así como hoy día me siento acá a aclarar las situaciones que aquejen de repente, no se dejen llevar por un titular, no se dejen llevar por las redes sociales, sino investiguen y vayan al fondo de la noticia, porque las mentiras hoy día están siendo campantes y lamentablemente están influyendo en elecciones y nos dejan situaciones como la hoy día tenemos en Antofagasta. Ya, pues, Waldo, vamos a estar analizando en otro momento lo que suceda seguro con la parlamentaria, con la presidencial, donde ustedes también están ahí armando todo su trabajo territorial. Nosotros vamos a ir a la pausa y luego vamos con los minutos editoriales, donde cada uno de los directores también pone el énfasis en algún tema que tiene relación con la contingencia o también con lo que pasa acá en el territorio. Vamos a la pausa y regresamos con Sentido Común, segunda temporada. Seguimos avanzando, tercer bloque del Sentido Común, este esfuerzo colectivo, esta asociatividad de medios regionales acá en Antofagasta que no se había dado y que da oportunidad de tener distintas miradas y obviamente tratar todos los temas y profundizarlos también. Y es por eso que empezamos con el minuto como de confianza, el minuto editorial, y empezamos con don Cristian Reyes, director del Diario de Antofagasta. Gracias, Juan Andrés. Esta semana quiero referirme a esta arista local del caso Bots acá en Antofagasta. La semana pasada dimos a conocer cómo un funcionario del Servicio de Salud de Antofagasta operaba una cuenta anónima utilizada para atacar y manipular desde el anonimato en redes sociales. Una cuenta vinculada a una red de bots y caricaturas ofensivas que buscan distorsionar la conversación democrática. ¿Cuál fue la respuesta institucional? Un escueto comunicado señalando que se revisarán los antecedentes. Nada más, ninguna medida concreta, ninguna sanción ejemplar. Ese silencio es preocupante, porque cuando el Estado no actúa frente a estas prácticas, lo que hace la práctica es validarlas y normaliza que funcionarios públicos, pagados por todos los ciudadanos, usen su tiempo y recursos para montar campañas de odio y manipulación política. En este caso hablamos de una cuenta en redes sociales que emitió mensajes directamente misóginos e incluso en algunos casos haciendo apología y validando el abuso sexual a las mujeres. Algo realmente demencial. La democracia no se puede defender con alias, con máscaras, ni desde el anonimato. Se defiende, como hemos dicho, con transparencia, dando la cara, con ideas y con debate abierto. Y frente a estas prácticas, el silencio institucional no es una opción, es ser cómplices. Un tema que seguro va a seguir dando que hablar. Hay protección. A mí, nosotros publicamos también, tenemos más de 20.000 visitas
en esa nota y lo que llamó la atención es las reacciones. ¿Ah? Hubo reacciones de distintos sectores. Uno podría haber pensado que fuera de un solo sector. Obviamente los republicanos saltaron, dijeron, oye, pero si ese viejito es de izquierda. Y con llamados, ¿ah? Hubo llamados, hubo comentarios de todo tipo, pero claro, porque originalmente, supuestamente, este personaje de quien estamos hablando era de un sector y en el camino no sé qué le pasó, parece que hubo cambio en quién ponía las lucas y se cambió de bando. Se hablaba que también en algún momento era cercano a los Araya, bueno, también es cercano a los gremios que están dentro de la salud, así que va a ser un tema que va a seguir dando que hablar, vamos a ver en qué termina todo esto y si es que hay algún tipo de sanción o pronunciamiento de parte de las autoridades, porque a mí me parece el colmo que sigamos pagando nosotros por funcionarios que se dedican a otra cosa, no a sus labores por las cuales fueron contratadas y digamos que no son sueldos bajos tampoco, Fernando. Sí, antes de mi minuto editorial, permítanme un comentario. Yo estoy recibiendo desde que replicamos en Diario Regionalista una serie de ataques y amedrentamiento a través de mis cuentas de redes sociales de personas ligadas principalmente al Partido Republicano que defienden abrazo partido a este famoso Chris Chile, este personaje que partió como un dibujante entretenido. A mí me caía bien, lo encontraba divertido, pero en el camino fue derivando en un propagador de información falsa, en un operador digital de denostación, de amedrentamiento también, y que se haga cargo. Aquí como que les dolió que alguien expusiera a una persona, bueno, si yo trabajo en el servicio público, gano 3 millones de pesos, mi nombre y mi sueldo están en transparencia, ¿por qué me molesta que alguien dé a conocer algo que es un dato público? ¿Por qué me molesta que alguien exponga una situación? Hazte cargo, Chris Chile. Hazte cargo, da la cara y asume lo que eres. Y si crees que está correcto lo que estás haciendo, defiéndelo y argumentalo. Pero no se pueden dar de ofendidos porque un reportaje revela una situación que todos conocemos y que a todas luces está ahí. Y Oiga, además, no, otra cosa quiero decir, disculpa, porque este tema se tornó importante porque, bueno, solo el medio Antofagasta Televisión, que va a estar analizando también en profundidad este tema, que conversaron, se acercaron también a conversar conmigo del programa Pulso, que es parecido también de análisis de nosotros, ellos tomaron el tema, pero hubo un silencio bien complicado de otros medios que en algún momento lo validaron, que lo defendieron, que lo publicaron y que hoy no lo quisieron tocar de nuevo, después, quizás porque en algún momento lo validaron. Quiero detenerme un poco en esto de lo que ha sido la amenaza en contra de medios de comunicación que en cierta forma confirman la veracidad de lo que ha sido publicado. Me parece que es una muestra más de esta poca valoración que hay por parte de algunos sectores a la democracia en sí, y a lo que es el respeto en el debate público, y es de esperar de que si hay redes de operadores operando dentro del Servicio de Salud de Antofagasta protegiendo este tipo de prácticas, que finalmente sean desmontadas y que esta persona dé la cara, ¿no es cierto? Y además dar un paso al costado si corresponde por estar haciendo estas actividades que rayan con lo ilícito y además en horario laboral y con recursos públicos. Bueno, esta semana se conmemoró también un nuevo aniversario de lo que fue el 11 de septiembre, el golpe de Estado en nuestro país. Me llama la atención que no hubo mucho medio de comunicación ni acto oficial, fueron más bien pocos. Hay mucho silencio alrededor de eso y es por eso que también Fernando San Román hace hoy su punto editorial desde otra mirada, pero recordando estos hechos que no pueden volver a repetirse en nuestro país. Muchas gracias, Juan Andrés. Efectivamente, yo mi minuto editorial hoy día lo quiero dedicar, en primer lugar, a homenajear a las víctimas de la dictadura, a homenajear a quienes fueron hechos desaparecer, a quienes fueron torturados, asesinados y exiliados. No podemos olvidar lo que ocurrió hace 52 años, porque un país, una sociedad que no tiene memoria, que no recuerda, puede volver a cometer estos hechos atroces, estos crímenes de lesa humanidad. Y estamos viviendo tiempos muy complejos donde hay negacionismo, donde hay gente que ha vuelto a justificar el golpe de Estado, el golpe cívico-militar. Tenemos candidatos presidenciales que son abiertamente pinochetistas y defensores del golpe de Estado, como Kast, como Kaiser. Bueno, Matei en un momento lo justificó y después reculó, pero es muy lamentable y peligroso que quienes aspiran a la presidencia de la República justifiquen un golpe de Estado, justifiquen la tortura, la muerte, la desaparición de compatriotas solo por pensar distinto.
Nunca es justificable un golpe de Estado. Y en esto quiero, para finalizar mi comentario editorial, resaltar un hecho positivo que ocurrió en este último tiempo. La declaratoria de Monumento Nacional, de Monumento Histórico de la Quebrada El Güey. Un sitio, un sector que está en el sector sur de Antofagasta, en los cerros de Coloso, donde decenas de antofagastinos fueron masacrados, fusilados por la infame caravana de la muerte. A ellos un homenaje, mi reconocimiento a Mónica Díaz de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Antofagasta, la agrupación Providencia que colaboró también con esta presentación. Una noticia muy positiva, un homenaje a quienes ya no están, incluso algunos que todavía sus cuerpos no son encontrados. Parte de una herida que yo diría sigue ahí, al menos con difícil cicatrización, cuando no hay del todo verdad ni justicia. Así es que vamos a seguir avanzando, un país que tiene que también asumir los errores, también tiene que asumir parte de su historia para seguir avanzando. Así es que yo creo que lo más importante ahora es la mirada de país que se venga para los próximos años. Es un país que yo creo que tiene que dar otros pasos. Hay muchos temas que vamos a seguir nosotros analizando. Viene toda esta época de promesas de campaña y nosotros vamos a traer obviamente a los candidatos no solamente para que hagan su propaganda o hagan sus promesas, también los vamos a incomodar un poco porque hay muchos que tienen tareas pendientes, se repostulan sin problema y hay otros que también vienen a aspirar nuevamente a puestos de elección popular con hartas cosas también al debe. Faltan nuevos liderazgos, yo diría, incluso los partidos que los vemos un poco vacíos. Todo eso lo vamos a seguir conversando en esta temporada. Así que gracias por estar ahí. Gracias, muchachos. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo después capítulo. del 18. Ah, no, de veras, después del 18 vamos a estar en 18. Tienes razón. Después del 18 volvemos, ¿ya? Activamos desde ahora, ya activamos el botón de 18 y nos reencontramos después para seguir con más sentido común y el análisis político de cada semana.